Buenos días para todos y todas. Es un gran honor para mí poder saludarlos y poder compartir con ustedes a todos los educadores de la provincia de Córdoba en los distintos niveles y modalidades, la posibilidad de tener una conversación, un rato de conversación sobre un tema que la provincia de Córdoba ha venido trabajando a lo largo de estos años, así que entiendo que algunas de las ideas ya ustedes pueden estar familiarizados con ellas. Pero en principio esto puede servir entonces como un proceso de conversación ordenada para poner algunas ideas en funcionamiento y en discusión. La estructura escolar, tanto en primaria, en inicial como en secundaria, estuvo pensada originalmente desde que se creó la escuela hace ya más de 200 años. Estuvo pensada alrededor de una estructura o de un formato que se centraba en el dominio de algunos saberes, en el caso de la primaria, la lectoescritura y una aritmética básica, y en el caso del secundario, un acceso a las disciplinas de conocimiento, pensando en que los jóvenes que cursaban la escuela secundaria en aquel entonces, en los primeros colegios nacionales, iban a formar parte de una élite dirigente y por lo tanto tenían que prepararse para el aprendizaje en la universidad. Esa misión de la escuela, tanto de la primaria como de la secundaria, ha ido mutando en el tiempo y eso nos invita o nos ayuda a pensar en que a esta altura del partido tendríamos que poder reflexionar sobre los sentidos de la escolarización y volvernos a preguntar en tiempos de escolaridad obligatoria hasta los 18 años, cuál es la función a la que una escuela o un sistema escolar tiene que hacerse cargo. En ese sentido, la clásica organización curricular alrededor de los contenidos empieza a mostrarse como parcialmente insuficiente para una formación integral de la persona. En algún momento habíamos pensado que la simple acumulación de contenidos curriculares, tanto de las distintas áreas de nivel primario como de las distintas materias de nivel secundario, eran suficientes para lograr el objetivo de la formación. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, las demandas sociales nos muestran que esa acumulación de saberes sin algunos principios de integración, sin algunos principios de coherencia por encima de los contenidos en particular, puede revelarse como débil para la formación de una persona que tiene que participar de la ciudadanía, del mundo del trabajo y de la formación superior. Por eso, en este espacio de conversación queríamos compartir con ustedes entonces la idea de que hablar de capacidades es una forma de tener un discurso, una conversación que nos permite hilvanar de manera más secuencial el aprendizaje de nuestros estudiantes y potenciarlos de cara al futuro. Así que esta presentación que ustedes están viendo en pantalla sobre desarrollar las capacidades, la entendemos como una tarea que las escuelas pueden incorporar dentro de su proceso de planificación, dentro de su proceso de encontrar vías y formas de mejorar la tarea educativa, de manera que los invito a que podamos conversar un poquito sobre esto. Cuando hablamos de capacidad, nos referimos a algo que los sujetos portan. Los sujetos portan en sí una serie de capacidades en un nivel básico porque son una herencia biológica que tenemos los seres humanos, ¿sí? Los seres humanos tenemos capacidad de pensar, tenemos capacidad de actuar, tenemos capacidad de imaginar, tenemos capacidad de colaborar. Entonces, cuando hablamos de capacidades, nos referimos a un conjunto de disposiciones, un conjunto de saberes hacer, de habilidades que tienen las personas
y que son parte de su propia estructura vital. Ahora bien, cuando analizamos desde el punto de vista escolar, ¿qué podemos hacer con las capacidades que las personas traen a la escuela, con las capacidades de los niños, de los adolescentes? Nos encontramos con que ese bagaje interno de los sujetos se demuestra o se exhibe en la medida en que el sujeto es enfrentado a una situación y en esa situación tiene entonces que usar esas capacidades, esas posibilidades para resolver la situación. En este esquema un poco sencillo que ustedes están viendo en pantalla, tenemos entre los dos corchetes centrales una situación muy sencilla. Te presto un ovillo de lana y te pido que con ese ovillo de lana hagas el traje de un muñeco. Para que eso pueda ser resuelto, digamos, esto quizá no es un saber escolar, es más bien un saber doméstico, si uno quiere, ¿no es cierto? Pero es un ejemplo interesante para compartir. Cuando uno tiene que resolver esa situación, por ejemplo, tiene que pensar de qué medida voy a hacer el chalequito, con qué forma le voy a dar, cómo es el muñeco, etcétera. Y entonces tengo que empezar a tomar decisiones, tengo que empezar a pensar, tengo que empezar a calcular, tengo que empezar a tomar medidas. La posibilidad interna, los saberes previos, la disposición para hacer todo eso forma el bagaje interno al que llamamos capacidad. Cuando la persona entonces ejerce esa capacidad en acción y resuelve el problema, aparece un tercer elemento, que es la mirada del otro. La mirada del otro establece si esa resolución del problema fue una resolución adecuada, una resolución estética, una resolución correcta, una resolución bella, ¿no? Entonces, tres elementos son importantes retener en nuestra conversación acerca de las capacidades. El primero y central es la situación de aprendizaje o la situación donde la persona tiene que movilizar sus recursos internos. Nosotros en la escuela le proponemos a los estudiantes tareas. Quiero diferenciar un minuto aquí la diferencia entre una tarea escolar y una situación. La tarea escolar puede ser, por ejemplo, que haga 7 cuentas de multiplicar. La tarea escolar puede ser, por ejemplo, que elabore el resumen de un capítulo de un libro. La tarea escolar puede ser que conteste 10 preguntas de un cuestionario. La tarea escolar puede ser que construya una pista con un robot, digamos. Esas son tareas escolares. Ahora, no siempre las tareas escolares reúnen las condiciones necesarias para hacer situaciones que movilizan las capacidades. Por ejemplo, si estoy multiplicando, haciendo 7 cuentas de multiplicar, estoy ejercitando una habilidad práctica de cálculo, pero no hay ahí un desafío más allá de hacerlo más rápido o hacerlo con mayor precisión. Lo mismo si me piden contestar 10 preguntas de un cuestionario. Esas tareas no producen un nivel de desafío suficiente porque están perfectamente cerradas y definidas, no hay incertidumbre. Hay que resolver las 7 cuentas, hay que hacer el resumen. En cambio, las situaciones de aprendizaje que movilizan las capacidades humanas y que, por así decir, las cosquillean, son aquellas situaciones que no están del todo bien definidas. Aquí yo le propongo a la persona que a partir de una materia prima haga un objeto, pero ese objeto puede tener muy diversas formas según quien interprete la situación. Lo mismo, por ejemplo, si trabajamos como a veces hacemos en la escuela, si le proponemos a los estudiantes un proyecto de arte. Entonces, por ejemplo, les proponemos que creen una teatralización de una situación, etcétera, pero no le damos demasiada más información que el objetivo. Entonces ahí es necesario poner en movimiento las capacidades, es necesario poner en uso saberes, habilidades, disposiciones y encontrar una resolución para esa situación que puede ser muy diferente de alumno en alumno. No estoy pidiendo un producto estándar. Las capacidades muestran lo que cada persona tiene adentro y en ese sentido, las producciones de los estudiantes cuando resuelven situaciones son producciones personales. Y es ahí cuando el docente
a la hora de evaluar esa producción personal como el tercer elemento que tenemos aquí en la mirada externa, es cuando el docente tiene que tener unos parámetros o criterios de qué tipos de resoluciones son aceptables, qué tipo de resoluciones son destacadas, qué tipo de resoluciones merecen una felicitación. Entonces, hablar de capacidades implica pensar la tarea escolar alrededor de situaciones provocativas, situaciones desafiantes para el estudiante, que no sean simplemente la automatización de algún procedimiento que hemos aprendido en clase. No estoy en contra de la automatización. Está muy bien saber multiplicar, está muy bien responder preguntas. A lo que me refiero es son diferentes niveles de desafío. En un caso estoy afinando una destreza y en ese caso está muy bien, es parte de un entrenamiento, de un subsistema de nuestro saber, pero las situaciones que producen el desarrollo de las capacidades son un tanto más desafiantes. En ese sentido, entonces, vamos a pensar cuál es la relación entre las capacidades y los conocimientos. A algunas personas, cuando hablamos de capacidades, suelen plantear como desafío o como crítica si las capacidades reemplazan o son otra cosa distinta de los contenidos escolares. Para mí es una discusión un tanto bizantina, digamos. La mente no puede pensar si no tiene saberes, si no tiene contenidos, si no ha tenido aprendizajes previos. Necesitamos aprender a escribir para poder escribir un cuento. Necesitamos aprender a sumar para resolver un problema relacionado con cálculo. Cuando motivan el desarrollo de las capacidades, son saberes que yo pongo en tensión cuando les ofrezco a los estudiantes una situación provocativa. No les estoy dando una situación que se resuelve simplemente aplicando un contenido o un conocimiento. Les estoy proponiendo que utilicen sus capacidades cognitivas, sus posibilidades afectivas, su capacidad de interactuar con otros, su capacidad de moverse para generar junto con lo que tienen en memoria, en su saber de aprendizaje previo, poder aprender, poder resolver la situación que les ofrecemos como docentes. Entonces, en resumen, las capacidades requieren de los contenidos para poder manifestarse. Sin embargo, el mero tratamiento de los contenidos no siempre logra provocar el desarrollo de la capacidad. Yo puedo enseñar un contenido de forma memorística. Le puedo pedir a los estudiantes que reproduzcan el conocimiento memorizado. O puedo enseñarles una técnica y puedo pedirles que reproduzcan la técnica y evaluar si la técnica está bien hecha o no. Pero eso no necesariamente desarrolla la capacidad. Eso genera elementos que quedan en el archivo de la persona y que podrían eventualmente colaborar con el desarrollo de una capacidad si les planteo una situación lo suficientemente interesante para que puedan movilizarlos. Entonces, en el caso de ustedes que trabajan en las escuelas de la provincia, yo tengo para ustedes, les propongo 4 elementos a la discusión, 4 mensajes, si me perdonan lo pomposo del término, ¿no? 4 elementos para la discusión que pueden ayudarnos a pensar el esquema o la idea de capacidad en función de lo que pasa en cada una de las escuelas. En primer lugar, las capacidades son desarrollos de largo aliento. Es decir, no puedo desarrollar una capacidad en una clase o en un bimestre. Es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida escolar del estudiante. Y entonces, no puedo imaginarme, por ejemplo, que los estudiantes se van a volver escritores competentes si yo no planeo a lo largo de toda la trayectoria escolar desafíos de nivel creciente para que hagan productos escritos o productos comunicacionales, si ustedes quieren. De la misma manera, si yo quiero que los estudiantes
aprendan o desarrollen la capacidad de trabajar con otros, de colaborar. Entonces, eso va a tener que ver con en la edad de los sujetos. La posibilidad de colaborar en nivel inicial, la posibilidad de colaborar en el nivel primario, la posibilidad de colaborar en el nivel secundario, van evolucionando. Y si yo, a la hora de mirar la trayectoria escolar de un sujeto, me preocupo por desarrollar esa capacidad de trabajar con otros, le voy a ir proponiendo a los grupos de estudiantes niveles de desafío crecientes y situaciones cada vez más desafiantes o demandantes que promuevan el desarrollo de esa capacidad. Entonces, disponer de un esquema de capacidades, como tiene la provincia de Córdoba, ustedes las conocen mejor que yo, están en un documento que ha circulado por ahí, del orden, son 6 o 7. Esas capacidades, como relacionadas a la comprensión, relacionadas al trabajo con otros, relacionadas a la resolución de problemas, relacionadas a la vida en el mundo digital, todas esas capacidades, necesitamos que en conversaciones interniveles e intraniveles podamos generar proyectos de trabajo a lo largo de toda la escolaridad que promuevan el desarrollo de esas capacidades fundamentales que la provincia ha definido. Necesitamos entonces como elemento de trabajo o como estrategia de trabajo la posibilidad del diálogo, la posibilidad de la coordinación entre niveles, la posibilidad de la coordinación a nivel de las supervisiones, la posibilidad de la coordinación a nivel de los equipos docentes de las escuelas, para podernos hacer la pregunta: ¿cómo vamos a desarrollar la capacidad de comprensión de nuestros alumnos a lo largo de estos 6 años de escuela primaria? ¿Cómo vamos a desarrollar la capacidad de estos alumnos de trabajo compartido, de resolución de problemas a lo largo de estos 6 años de escuela secundaria? ¿Cómo lo vamos a hacer como institución? ¿Sí? Para eso entonces tenemos que dialogar, tenemos que pensar juntos y planificar este desarrollo teniendo en cuenta que las capacidades son logros de largo plazo del individuo. Un contenido se puede aprender en una semana. Una habilidad se puede aprender en un mes, según qué tipo de habilidad sea, con repetida práctica y entrenamiento. Una capacidad ya está dentro del sujeto, pero necesita crecer y desarrollarse a medida que el sujeto crece y se desarrolla con situaciones cada vez más complejas y más desafiantes. Tengo que tener en la cabeza el mapa de qué significa desarrollar estas capacidades y planear cuáles van a ser esas intervenciones o situaciones que les voy a ofrecer para que efectivamente se desarrollen. Primer mensaje entonces: coordinación entre niveles, coordinación intraniveles, planificación en el largo plazo. Y entonces, al trabajar una capacidad, lo que tenemos que poder pensar es cuáles son las situaciones, cuáles son los momentos, el tipo de configuración didáctica que tienen que ver con progresivas ampliaciones de la capacidad. En este ejemplo que ustedes están viendo en pantalla, relacionado con la capacidad de oralidad, lectura y escritura, si yo como escuela me propongo desarrollar las habilidades orales de los estudiantes, la oralidad es un proceso cognitivo complejo que tiene diferentes manifestaciones. Pero supongan que quisiéramos desarrollar dentro del marco de la oralidad la posibilidad de explicar para que otro me entienda. Explicar para que otro me entienda. A medida que ustedes ven en la diapositiva, con los niños pequeños, explicar para que otro me entienda adquiere unos niveles de dificultad muy sencillos. Por ejemplo, poder explicarle a otro qué es lo que voy a hacer, anticiparle qué es lo que voy a hacer. Para un niño de nivel primario, por ejemplo, ya puedo explicar dando ejemplos de qué pasaría si, puedo utilizar la imaginación para dar explicaciones. En una situación con chicos más grandes, donde, por ejemplo, ya los invitamos a exponer públicamente, es decir, pararse frente a un auditorio, enfrentar la situación estresante y entonces contar lo que saben de un tema. Entonces, por ejemplo, ahí la situación implica un componente que es un poco más emotivo y hay que poderlo manejar. Y en una exposición, por ejemplo, con los jóvenes más grandes, cuando tienen que debatir, y entonces hay que poder argumentar, hay que poder explicar, hay que poder responder una pregunta que no anticipé,
todos estos son ejemplos de progresiva complejización de escenarios donde yo trabajo sobre algún componente de la capacidad y puedo, por lo tanto, ir encontrando formas o desafíos que son proporcionales a la edad. El tercero de los mensajes que quería compartir con ustedes es relacionado con la enseñanza. ¿Qué hacemos como docentes? ¿Qué hacemos como maestros? ¿Qué hacemos como profesores para desarrollar las capacidades? Bueno, en primer lugar, una de las cosas que hemos encontrado que favorece el desarrollo de las capacidades es involucrar al propio alumno en saber qué es lo que estamos haciendo. Necesitamos poder compartir con él, con ella, que estamos ayudando, estamos acompañando su proceso de desarrollo y entonces que esta semana la vamos a dedicar a mejorar la forma que trabajamos en equipo o que este mes lo vamos a utilizar en mejorar la forma en que resolvemos problemas o que este bimestre vamos a trabajar mejor la forma en que nos comunicamos. El acuerdo explícito de sentido es parte del contrato con los estudiantes, inclusive con los más chiquititos. Darle sentido a las cosas tiene un efecto ordenador sobre los procesos de nuestra mente. Entonces, el primer punto es, si quiero desarrollar una capacidad, informo a los alumnos. La segunda cuestión es que en el proceso de trabajo sobre la situación desafiante no puede ser una situación que deje a los estudiantes perdidos. Los estudiantes tienen que poder encontrar dificultades en el camino, pero tiene que estar uno como docente al costado para darles posibilidades de insumos o explicaciones puntuales o estímulo o ánimo mientras están desarrollando el aprendizaje en esa situación. Los estudiantes también necesitan que les vayamos dando retroalimentación frecuente sobre lo que están haciendo. Si están, por ejemplo, desarrollando o resolviendo un problema, la retroalimentación no puede ser vas bien, vas mal, va torcido, va derecho. Tiene que ser, ¿cómo lo plantearías de otra manera? ¿Te parece que esa es una respuesta adecuada? No siempre la retroalimentación es opinión sobre el trabajo. La retroalimentación es una forma de comunicar que le invita al estudiante a reconsiderar lo que está haciendo. Y finalmente sí, entonces después puedo dar una retroalimentación sobre el resultado, lo que observé, lo que vi cuando ustedes estaban trabajando juntos, la forma en que resolvieron este problema, etc. Y finalmente, y no menos importante por el hecho de estar al final de la lista, la posibilidad de la metacognición, es decir, que podamos hacer un cierre del proceso de aprendizaje conversando con los estudiantes, pensando ahora que hice esta actividad o estuve frente a este desafío de la creatividad, o frente a este desafío de la resolución de problemas, o frente a este desafío de la comunicación, ¿qué me llevo para otras soluciones posibles? ¿Qué me llevo para hacer en otras situaciones? ¿Mm? Es decir, ¿qué haría distinto? ¿Qué puedo volver a utilizar de esto que aprendí? Porque el proceso de metacognición o de reflexionar sobre lo aprendido ayuda a estabilizar el funcionamiento de la capacidad. Entonces, en resumen, para nuestros colegas docentes, cuando quiero trabajar el desarrollo de una capacidad, mi espacio como docente no es el que explica, el que expone, el que asigna un ejercicio, el que asigna una tarea. Eso es para otros momentos, cuando estoy construyendo conocimiento que luego se va a utilizar en la resolución de la situación más compleja. Aquí mi rol es, vamos a hacer esto, nos ponemos de acuerdo en lo que queremos hacer, yo los estoy acompañando, les estoy brindando información a lo largo del proceso de trabajo y finalmente pensamos entre todos qué es lo que anduvo bien, qué es lo que anduvo mal, qué es lo que tendríamos que hacer y pasamos el link. Ese tipo de intervención es una intervención docente diferente a la que estamos acostumbrados en muchos casos y por lo tanto necesitamos nosotros como docente practicarla también porque es una capacidad docente en este caso. Y el último mensaje. El último mensaje en relación con la evaluación. Podríamos decir que la evaluación en la escuela, la evaluación en tanto determinar si el estudiante aprendió o no aprendió, sigue unas pautas o unos patrones a los que
estamos acostumbrados a través de instrumentos de evaluación clásicos, como por ejemplo la prueba escrita, la interrogación, etcétera. Ahora, ese tipo de evaluación me permite saber o estimar si el estudiante logró determinados logros particulares. Como decíamos al principio, que el desarrollo de las capacidades es un proceso de largo plazo, uno no puede decir nunca que un determinado estudiante alcanza o no alcanza la capacidad. Lo que uno puede decir es que la capacidad efectivamente evolucionó, que la capacidad efectivamente mejoró, que ahora la persona comunica mejor, que ahora la persona crea mejor, que ahora la persona se mueve mejor en el mundo digital, que ahora la persona resuelve mejor problemas. Entonces, no es lo mismo evaluar si algo se sabe o no se sabe, que evaluar si la capacidad ha progresado o no. Eso significa, desde nuestro punto de vista, tener unos instrumentos para el registro de cómo avanza un estudiante, un grupo de estudiantes respecto de una determinada capacidad, en formas que nos permitan ver si hay evolución del individuo del grupo en el mediano plazo. Y para eso hay que mirar dos cosas. Cuando los invitamos a participar de una situación desafiante, hay que mirar el proceso mediante el cual la abordan y hay que mirar el producto al que llegan. Siempre es una evaluación de producto y de proceso. Y para eso necesitamos crear los instrumentos de registro de información, necesitamos tener una rúbrica o necesitamos tener una simple tabla de cotejo donde determinados aspectos observables los vamos registrando, los vamos señalando, y en ese sentido nos permiten dar después una buena devolución a los estudiantes. Con esto estamos entonces terminando esta presentación. Vamos a dejar de compartir la pantalla y así entonces podemos saludarnos. Creo que tener una lógica de desarrollo de capacidades en la escuela es una oportunidad. Es una oportunidad para aumentar la coherencia del proceso educativo, es una oportunidad para dialogar con los colegas docentes, es una oportunidad para tener formas de integrar la trayectoria escolar a lo largo de los ciclos y a lo largo de los niveles de la educación. Y es una oportunidad para nosotros como docentes para desarrollar formas más provocativas de enseñar, formas más ricas de enseñar y que hacen que nuestros estudiantes sientan que están mejorando, sientan que están avanzando. Así que los invito a que, si les parece bien, puedan repasar los documentos que la provincia tiene a disposición de ustedes sobre el tema del desarrollo de las capacidades, las distintas definiciones de las capacidades que selecciona la provincia y algunos ejemplos prácticos que ustedes se van a poder encontrar, pero más allá de los ejemplos, es parte de la tarea de todos nosotros crear esas buenas situaciones de aprendizaje en función del grupo escolar que nos toca, en función del contexto en el que atendemos a nuestros estudiantes, y creo que ese desafío es algo que bien vale la pena. Les deseo a todos un excelente inicio de año escolar 2024 y que todos sus estudiantes puedan entonces estar participando en un proceso que los haga crecer intelectualmente y desarrollarse como personas para toda la vida. Un saludo cordial.